lección del hombre creado a la imagen de Dios. Pero antes vamos a orar. Les pido que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias porque nos permites estar aquí para escudriñar la Escritura, Señor, y ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, ser edificados. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos espirituales una vez más y nos reveles tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Lección 3. El hombre creado a la imagen de Dios. El punto número 1 dice: Dios hizo al hombre de acuerdo a su imagen. ¿Cómo Dios hizo al hombre? A su imagen. Toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha creado revela su sabiduría, ¿verdad? Los científicos, los naturalistas, todas las personas que se dedican a estudiar la creación, la naturaleza, se dan cuenta de que hay una sabiduría gigantesca por detrás de todo lo que existe, detrás de todo lo creado, aquí en la tierra y fuera de la tierra. Por ejemplo, solamente de ver a la mariposa monarca y su migración, ¿verdad?, desde Canadá hasta México todos los años, es algo impresionante. Los que estudian este fenómeno no saben qué es lo que pasa. Por muchos años no se sabía cuál era el destino de la mariposa monarca, que allá en Canadá no sabía dónde iba, simplemente migraba en el tiempo del invierno, en el tiempo del frío se iba. No sabían a dónde se iba, hasta que después de muchos años se descubrió que migraba aquí a unas tierras aquí en Morelia, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, todos los lugares, ahí en Morelia. Pero lo más impresionante es que las mariposas monarca van y migran a ese lugar para reproducirse, pero los científicos se acaban de dar cuenta que la mariposa llega al mismo árbol donde nació su papá, su abuelo, su bisabuelo, al mismo árbol, y ahí vuelve a generar la vida. Y regresan a Canadá y siempre hacen esto. Entonces, toda la naturaleza manifiesta la gloria de Dios, pero el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Dice Génesis capítulo 1, 27, es el inciso número 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hechos a la imagen de Dios, hechos a la semejanza de Dios. Génesis 9, versículo 6 declara: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si un animal muere, bueno, los animales Dios nos los dio, ¿verdad?, para que nos alimentáramos de ellos, las plantas, todo eso puede ser sacrificado porque es alimento, es provisión para el hombre. Pero si alguien mata a un hombre, si alguien derrama la sangre de un hombre, esa persona tendrá que pagar con su misma sangre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre manifiesta la gloria de Dios. Santiago 3, versículo 9 dice: con ella bendecimos, habla de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso el hombre es muy creativo. Por eso el hombre es un ser pensante. Todos los animales se rigen por el instinto, ¿verdad? Se rigen por un patrón dado por Dios para la existencia y subsistencia de la naturaleza. Pero el hombre es distinto. El hombre piensa, el hombre se organiza, el hombre puede amar y puede odiar. El hombre puede crear y puede destruir, puede levantar y puede derribar. El hombre es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El punto número 2 dice: el hecho de haber sido creado a la imagen de Dios significa ¿qué? ¿Qué es lo que significa que hayamos sido creados a la imagen de Dios? Juan 4, versículo 24 nos dice: Dios es, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es Dios?
espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para poder encontrarnos con Dios debemos de hacerlo en el espíritu. Debemos de entender y aprender esto. El hombre es un ser espiritual. Entonces, que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios significa que es un ser espiritual. Espiritual. ¿Qué significa esto? Toda la naturaleza fue creada por Dios, manifiesta la gloria de Dios, pero una vez que muere, acabó el tiempo de ella, porque simplemente tiene un ciclo de vida, un tiempo de vida. Todo lo creado, los animales, las plantas, ¿verdad? Los cuerpos celestes, todos tienen un tiempo de vida, pero el hombre no, el hombre es un ser espiritual. Significa que tenemos un punto de inicio, un nacimiento que es dado por Dios, pero no hay un final. El hombre es eterno, así como Dios es eterno. El hombre, Dios lo hizo así para que fuera eterno, y siempre existiremos, mis amados hermanos. Esto es importante saberlo. Siempre vamos a existir. A partir de que nacimos, siempre existiremos, siempre seguiremos pensando, siendo lo que somos, ¿verdad? A pesar de que nuestro cuerpo se haya parado, haya muerto, nuestro cuerpo seguiremos existiendo, porque Dios es espíritu y nos hizo su imagen. Por eso dice: los que se acercan a Él es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Génesis 2:7 dice que entonces Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es verdad que de la misma manera que los animales y las plantas, nosotros estamos hechos del mismo material, de los mismos elementos químicos, ¿verdad? Estamos hechos del mismo polvo y de la misma constitución física y química que todo lo que existe en la naturaleza. Pero la diferencia es que Dios tomó, sí, del polvo de la tierra, formó al hombre, pero dice que sopló aliento de vida. Y no, Dios no sopló aire. Si estuviéramos llenos de aire, pues seríamos un globo, simplemente, ¿verdad? Pero Dios sopló aliento, y la palabra en hebreo es ruaj, que significa el espíritu. Dios sopló su naturaleza divina sobre nosotros, cosa que no hizo sobre las vacas o los caballos o las ballenas o los delfines o las aves. Ellos tienen vida natural, pero Dios sopló el ruaj, su espíritu. Dios nos participó de su divinidad. Eso es impresionante. Por eso somos eternos, por eso nunca dejaremos de ser, porque nos dio su espíritu y nos hizo seres vivientes. Por eso somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. El punto número 2, el inciso 2 dice, es el Salmo capítulo, el Salmo 8 o el Salmo octavo. Los salmos no son capítulos, son simplemente Salmo primero, Salmo segundo. El Salmo 8, a partir del versículo 4 al 8 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Aquí el salmista, que es el rey David, él se pregunta: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, para que pienses en él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Sabemos que Adán y Eva eran visitados por Dios. Visitados por Dios. Dios comulgaba, Dios tenía amistad. Dios era el padre de Adán y de Eva, y era visitado. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le has hecho poco menor que los ángeles. Solo que en el original no dice los ángeles, dice: lo has hecho poco menor que Elohim, que Dios. Poco menor que Dios. Esto es algo impresionante, porque toda la creación es impresionante, pero Dios hizo al hombre sobre la creación, solamente debajo de Dios, poco menor que Dios, pero por encima de la creación. Y dice: lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué significa? Que Dios hizo del hombre un ser de realeza, un ser de potestad, de dominio. Lo puso sobre todas las cosas, lo coronaste de gloria y de honra. Los únicos que son coronados
y que se les da gloria y honra es a los reyes. Adán y Eva eran reyes sobre el planeta. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? Todo lo creado, la tierra, el cielo, todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos, ¿verdad? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Y qué significa que esté debajo de nuestros pies? No significa que Dios puso a Adán y a Eva, ¿verdad?, sus pies sobre los camellos, sobre los elefantes. No. Una vez Josué derrotó creo que eran 10 reyes, y le dijo a todos sus príncipes: vengan, pongan sus pies sobre los cuellos de ellos. Porque significa que tú gobiernas, que tú dominas, que eres el Señor de todo lo creado. Entonces, todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Significa que toda la creación estaba sujeta y debajo de la autoridad y del dominio de Adán. Tanto que Adán le puso nombre a todos los animales. Les guste o no, le guste a la jirafa que se llamarse jirafa o no, se llama jirafa porque Adán dijo, ¿verdad? Dios le dio al hombre señorío. Eso es lo que significa ser creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre con el propósito, vamos a decirlo así, de que fuera su regente en la tierra. ¿Me explico? Dios es el gobernante, Dios es el creador y dueño de todas las cosas, y gobierna sobre todas las cosas. Pero Dios hizo al hombre y le dio su espíritu, le dio su imagen, su semejanza, le dio la capacidad de pensar, de decidir, ¿verdad? Y lo puso por encima de toda la creación, y para que señoreara y gobernara. En Génesis capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es interesante esto porque sabemos ya de Génesis 4 que Adán ya había tenido a 2 hijos, Abel y Caín, ¿se acuerdan? Y Abel había sido un hombre que dio una ofrenda que le agradó a Dios, y Caín no, dio una ofrenda que a Dios no le agradó. Caín mató a Abel, y Dios maldijo a Caín y lo echó de su presencia, y Caín tuvo más hijos y empezó una descendencia caída, una descendencia totalmente pecaminosa. Uno de los descendientes de Caín dijo: si 7 veces será vengado Caín, 70 veces lo seré yo, ¿verdad? Una generación mala, una generación homicida, ¿verdad?, vengativa. Y sabemos también por el contexto de Génesis 4 que Adán y Eva tuvieron más hijos aparte de Abel y de Caín. Pero en el capítulo 5 dice que cuando Adán tenía 130 años, engendró a un hijo a su semejanza y a su imagen, y llamó su nombre Set. Curiosamente, la palabra también dice ahí, después lo puedes leer, que a partir de que nació Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, se levantó el sucesor de Abel, un hombre que iba a buscar a Dios, un hombre que iba a buscar otra vez entrar en esa relación, en ese contacto con Dios. 2 Corintios 4:4. Es importante que nos aprendamos versículos como este que estamos a punto de leer. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es Cristo? Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Adán fue hecho a la imagen de Dios. ¿Me explico?
Fue hecho conforme a su semejanza, le fue dado el Espíritu de Dios, fue hecho un Señor, fue coronado, o sea, era un rey, coronado de gloria y de honra. Sabemos por Génesis 3 que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y lo vamos a estar desglosando más y más cada vez. Pecaron, perdieron esa gloria, perdieron esa honra, perdieron esa majestad. Se sujetaron al dominio del diablo, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios, y a partir de ese momento el hombre tuvo miedo de Dios. Lo que antes era un gozo, que Dios viniera, ahora era un miedo, una tristeza, un terror. Pero la palabra dice que Jesús, el Cristo, Él es la imagen de Dios. Dios envió a su Hijo para restaurar la imagen y la semejanza que habíamos perdido. Es interesante cuando leemos el Salmo 8, que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después empieza a hablar de cómo Dios creó al hombre, lo hizo poco menor que los ángeles, lo hizo Señor y todo esto, ¿verdad? Y en el Salmo 8 nunca aparece: pero el hombre pecó, Eva comió del árbol, y Chihuahua nos fue re mal, nos expulsaste del jardín y hemos venido sufriendo desde... No, el Salmo 8 no menciona la caída. Termina diciendo el Salmo 8: oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabes por qué? Porque nada va a frustrar el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que seamos a su imagen y a su semejanza. Y como el hombre lo perdió, Dios envió al Cristo para restituir la imagen y semejanza a través de Él en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios? Por cierto, está con minúscula porque es un diosito temporal, pasajero, que no vale nada, ¿verdad? Es Made in Taiwán. Se descompone fácilmente, un día va a ser juzgado, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento. La gente no entiende este principio que estamos estudiando, que fuimos creados a la imagen y semejanza, que somos eternos. La gente piensa que una vez muertos todo se va a acabar, así es que hay que disfrutar la vida, hay que echarse todos los tequilas que se pueda, hay que ir a todas las fiestas que te inviten. El hombre piensa así porque piensa que una vez que se muera todo se acabó, porque el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los que incrédulos, de los que no pueden creer que somos eternos, que somos hechos a la imagen de Dios, que Dios nos dio un propósito de realeza, un propósito de gobierno. Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿El Evangelio qué es? La gloria de Cristo, el varón perfecto, el que es la imagen de Dios. Todo se resume, todo tiene que ver con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que restauró la imagen y la semejanza. Amén. Colosenses capítulo 1 versículo 15, hablando de Jesús, hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Jesús nació 4000 años después de que Dios creó a Adán. ¿Me explico? ¿Sabemos esto? Nació 4000 años después de que fue creado el primer hombre. Pero después tú ves en Apocalipsis que Jesús es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque Jesús fue primero que la creación. Él es el Verbo de Dios, el cual dijo: sea la luz. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice la palabra: a Dios nadie le vio jamás, pero sí le hemos visto a través de Cristo Jesús. En Juan 14 Jesús le dice a Tomás: Tomás, desde hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito significa el primero, el prototipo, el original, de donde sale todo lo demás. ¿Me explico? El primogénito de toda creación.
Hebreos capítulo, perdón, la porción aquí está mal, es Hechos 1:3. En el manual está Hebreos, pero es Hechos 1:3. Dice así: a quienes también, está hablando de los discípulos y los seguidores, que eran un grupo como de 500 después de la resurrección, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Escúchame, este Jesús del cual hablamos no es una leyenda. ¿Han escuchado leyendas? Está la leyenda de la Llorona allá en Guanajuato, la leyenda de no sé qué. Hay muchas leyendas. Sabrá Dios si son verdaderas. Algunas tal vez sí lo fueron, otras no sabemos si fueron inventadas. Yo tuve una bisabuela, la conocí, que me contaba historias de la revolución. Y me contaba que un día entró Madero allí por no sé dónde y aventaba monedas de oro, y todos los bisnietos y nietos nos sentábamos a escuchar a la bisabuela. Y un día mi abuelita, cuando ya estaba más crecido, me dijo: mijo, todo lo que te cuenta tu bisabuela son puras mentiras. Ella no vio a Madero, ella no vio todo es pura mentira, bien mentirosa la bisabuelita, ¿verdad? Nos contaba un montón de historias. Pero la palabra de Dios dice que Cristo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, no se podía negar que Él resucitó. Satanás se encargó de esparcir rumores y esparcir chismes de que los discípulos habían sustraído el cuerpo y habían sobornado a los soldados, pero no, fueron los fariseos que sobornaron a los soldados de que dijeran que esa mentira, para que no creyeran en Jesús. Ayer estaba viendo un video en inglés, por cierto, de un judío que entrevista a los judíos y les pregunta: ¿por qué no creemos en Jesús? Y es triste cómo el pueblo de Israel está ciego. Ellos realmente no creen, lo rechazan y se enojan, se molestan, ¿verdad? Están ciegos. Pero no solamente ellos, sino todos aquellos que Satanás les ha cegado el entendimiento. Ahorita Isaías me hablaba de un hombre que dice que fue cristiano, pero ahora ya no es, porque no cree en la fe de Cristo Jesús, porque todo es mentira, fue inventado, no sé qué. Un hombre que se llama Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell. Él era un ateo. Él era una persona que dijo: yo voy a probar que eso de la cristiandad es una mentira. Fue creado por gente muy inteligente para manipular a las masas. ¿Han escuchado eso? Que es una manipulación de masas, de gente con pensamiento, sin mente, sin cabeza, ¿verdad? Para guiarnos como rebaños, como manadas al consumismo. Y bueno, hay tantas cosas que dice la gente. Y dice, este hombre, Josh McDowell, se fue hasta Italia, se fue a Europa para ir a las bibliotecas más viejas del mundo y estudiar eso y ver y buscar hechos históricos y contundentemente mostrar que el cristianismo es una falsedad. Pero él dice que para su asombro, en una biblioteca, después de visitar varias bibliotecas del mundo y ver escritos viejísimos y datos históricos, estaba en una biblioteca cuando, después de leer varios libros, estaba leyendo un libro histórico y dijo: pero si es verdad, Jesús sí existió. Hay evidencia histórica en todas las naciones de que fue una verdad. No solo la Biblia, estoy hablando de evidencia histórica. Es verdad, y se convirtió con la propia historia. Bueno, la historia más fidedigna es esta, porque es de la historia que Dios dejó. Dice aquí en Hechos 1:3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Te imaginas qué impresión para los discípulos después de haberle visto ahí crucificado, martirizado, lastimado, sangrando así increíblemente, desangrándose literalmente, y luego cómo le atravesaron el costado con una lanza? Y después los sepultan y todos tristes, pero después al tercer día resucita, se les aparece en el camino de Maús, cuando están cenando, a las mujeres, y durante 40 días se les aparece: aquí estoy, chiquitos, miren, y el reino de Dios va a ser así, yo ya me voy a ir, pero miren, pónganse al tiro porque va a suceder esto, y el evangelio, y les estuvo dando instrucciones durante 40 días.
Ahora entiendo por qué Pedro, Pablo, Felipe, todos ellos corrieron a evangelizar al mundo entero con ese frenesí, porque le vieron resucitado. Y no solo resucitado, sino que hasta Jesús le dijo: Tomás, mete los dedos aquí en los orificios para que no dudes más. Señor, creo, dijo Tomás. Jesús le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Estaba hablando de nosotros aquí. Gloria a Dios. El plan de Dios era llenar al mundo de las personas con la imagen de Dios. Su plan de Dios era que Adán y Eva se multiplicaran. Se los dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero Dios quería una tierra llena no de gente nada más, porque eso ya lo logramos y somos re buenos para ser gente, ¿verdad? No se digan los mexicanos, ¿verdad? Somos re buenos para eso, para trabajar no tanto, pero para ser gente, que eso no da trabajo, dicen por ahí. Pero Él no quería nada más que llenáramos la tierra, sino que la tierra estuviera llena de personas a la imagen y semejanza de Dios, santos, puros, gobernando y manifestando su reino como lo hizo Cristo. Amén. Génesis 1, 26 al 28. Ya lo conocemos, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo me imagino ese momento cuando el Señor, con toda su poder, su creatividad, porque nuestro Dios es el mejor artista de todo el universo. Nuestro Dios es el mejor científico, el mejor químico, el mejor arquitecto. Nuestro Dios es el mejor estadista. Nuestro Dios es el mejor filósofo, el mejor teólogo, por decirlo así, ¿verdad? Aunque teología habla de Dios, ¿verdad? Él es el mejor en todas las áreas, el mejor matemático. Bueno, pues Él tomó del polvo de la tierra y empezó a formar al hombre. Decía alguien que le preguntaron un día a ¿quién era el escultor? ¿Miguel Ángel? Sí, Miguel Ángel. Y le decían: ¿cómo es que tú logras hacer imágenes tan preciosas o esculturas tan preciosas de estas piedras de mármol? Son piedras, ¿cómo es que consigues? Y él dice: yo busco escuchar y ver lo que la piedra ya tiene dentro. Pues el Padre lo hizo a la inversa. Él decidió sacar de él esa imagen y plasmarla en ese barro. Dios plasmó su identidad, Dios plasmó su esencia, Dios plasmó su plenitud. Por eso tenemos todo lo que tenemos. Por eso nos enojamos porque Dios se enoja. Por eso nos alegramos porque Dios se alegra. Por eso amamos porque Dios ama. Y Dios sacó de él su gloria y la plasmó en esa arcilla. Pero cuando ya la había terminado y esa imagen estaba perfecta, dio de su espíritu sobre aquel primer hombre. Y te imaginas cuando Adán abrió los ojos por primera vez, lo primero que él vio no fueron los árboles, no fueron los animales, no fue el cielo. Lo primero que él vio fue la gloria de Dios, la hermosura de Dios, la belleza de Dios. Y curiosamente Adán veía lo que él mismo era como un espejo. ¿Me explico? La palabra dice que un día seremos tal como Él es. Cuando lo veamos, nos veremos a nosotros mismos, porque seremos como Él. Porque Él, escúchame, Dios quiere que participemos, dice el apóstol Pedro, que participemos de su naturaleza divina. Por eso el engaño de Satanás nos quiso vender lo que ya era nuestro.
No sé si me doy a entender con que os ha dicho Dios. No, es que Él sabe que serán como Dios y Dios no quiere. Fue lo que dijo Adán, Satanás, cuando la realidad es que Dios quería que fuéramos como Él. De hecho nos hizo como Él y quería que fuésemos participantes de su naturaleza divina. Ese es el deseo de Dios, participarnos, darnos. Por eso dice la palabra: todo don perfecto, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay variación, no hay cambio, no hay mudanza. El mismo Dios que creó a Adán y que le quiso participar su naturaleza, es el mismo Dios que quiere participarnos, compartirnos su naturaleza divina el día de hoy. Y con eso termino este tercer tema: el hombre creado a la imagen de Dios. Dios quiere que seamos a su imagen y a su semejanza nuevamente. Si tú no has entrado nuevamente en el pacto de Jesús el Cristo, si tú no has vuelto a Dios, vuelve a Él y permite que Él vuelva a darte ese espíritu que se perdió en el jardín del Edén. Él te quiere dar de su espíritu. Se le llama nuevo nacimiento. Y ese espíritu te lo da a través de la fe en Cristo Jesús. Él viene con su espíritu a nacer en tu corazón. Y en el momento que Cristo viene a tu corazón, vuelves a ser hecho nueva criatura. Lo que pasó ahí en Génesis capítulo 2:7, cuando Dios sopló su espíritu sobre el primer hombre, vuelve a suceder con tu vida. Dios vuelve a soplar su espíritu y darte vida una vez más. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, porque Señor, tu propósito fue crearnos a tu imagen y a tu semejanza. Señor, y es el deseo que continúas teniendo y que estás cumpliendo, Señor. Tú estás creando hijos a tu imagen y semejanza, hijos e hijas a los cuales les estás dando tu espíritu, Señor. Oh Padre, imparte tu espíritu una vez más entre las naciones, entre los pueblos. Vivifica a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados una vez más a través de la fe en Jesús el Cristo. Amén y amén.